Como última paparrucha, me gustaría deciros algo. A mí me gusta Cristo. Y me gusta leer la Biblia y tal. Creo que es una cosa muy buena, muy honrosa. Ahora, lo que no me gusta es el cristianismo. Eso sí que no me gusta. A ver, me explico. Yo soy cristiano, ¿vale? Yo me considero cristiano. Tengo una Biblia y la leo. Tengo una relación privada con Dios. Y tal. Y pues oro. Y lo que no me gusta es la iglesia institucional. ¿Entendéis? A ver, al fin y al cabo las iglesias son inventos, instituciones creadas por los hombres, ¿no? Y como cualquier institución creada por los hombres, no se sale de ser un instrumento de poder, un instrumento de presión, algo para que unos pocos controlen a la gente. Y aquí estáis todos escuchando a ver qué va a decir el pastor. Porque es un instrumento de control, un instrumento de poder. A mí me gusta el cristianismo privado. Lo que no me gusta es la religión cristiana. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? A mí me gusta vivir mi fe a mi manera. Tener una relación privada, personal con Dios, de que sea solo Dios y yo. Y que nadie más se tenga que meter. ¿Quién se tiene que meter para ver lo que yo leo de la Biblia? Para ver cómo yo oro, para ver de qué manera hago yo las cosas. Después de todo, escúchame, está buena, ¿eh? ¿Acaso necesito ir a la iglesia para ser cristiano? ¿Es necesario? ¿Acaso necesito ir a una iglesia para ser salvo? ¿No es solamente la salvación por la fe y nada más? ¿Para qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué? Anula todo lo que Jesús ha hecho por mí. Si yo no voy a la iglesia, ¿se anula su salvación? Es que, por ejemplo, antes habéis estado cantando la canción del credo, ¿no? ¿Es que acaso mi credo queda anulado si no está anclado, si no está martilleado en una silla de una iglesia por lo menos 50 domingos al año? Ya está, deja de existir, no importa lo que yo crea, lo que tengo que hacer es ir a la iglesia. No. Solo somos Dios y yo. Mi Diosito es suficiente para mí. De hecho, yo he escuchado muchas veces decir aquí al pastor de esta iglesia que Cristo es suficiente, ¿no? Y si Dios es suficiente para mí, es que yo no necesito nada más. Es que yo no necesito a nadie más. Es que yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito estar con gente que quizá me cae mal. Yo no necesito estar con gente que me vaya y me venga a decir las cosas que no le gustan de mí. Yo no necesito estar con gente que quizá no piense o no crea las mismas cosas exactamente que yo creo. Así que no necesito a la iglesia. Solo somos Dios y yo. Paparruchas. De la primera a la última palabra que he estado diciendo hasta ahora. Es mentira. Es una mentira que muchas veces creemos. Gracias a Dios, si estáis aquí es porque mucho no os la creéis. Gracias a Dios. Pero esto es una mentira que hace que muchos de nuestros hermanos no vayan a la iglesia. Y no estoy diciendo que no vengan a esta iglesia. Estoy diciendo que no vayan a ninguna iglesia. Porque piensan, porque creen en esta mentira, en este ídolo de hoy en día que es el individualismo. Yo solo puedo. Aquí lo importante soy yo, mis derechos. Y como yo ya tengo a mi Diosito, ya está. Yo tengo mi relación privada con Dios y nada más. Esta es la mentira que creemos. Ahora vamos a ver la verdad que ignoramos. Pero antes vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por que tú nos has dado un regalo precioso como es la iglesia, Dios. Y muchísimas gracias por todo lo que está englobado en esto, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esta mañana a entender un poco más acerca de por qué tú no quieres que estemos solos. ¿Por qué tú no quieres tener una relación privada con nosotros? ¿Por qué tú quieres que estemos viviendo nuestra fe con otros?
Te lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén. Pues, decía Cipriano de Cartago, un padre de la Iglesia, decía, y esto es una cosa que los católicos romanos han tomado como bandera durante muchos siglos, de hecho ahí sigue: no hay salvación fuera de la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia. ¿Es esto verdad? Sí y no. Dependiendo de qué iglesia estemos hablando. ¿Vale? En la Biblia nos habla de dos tipos de iglesia. Cuando la Biblia habla de iglesia, puede hablar de dos cosas diferentes. ¿Vale? Puede hablar de la iglesia universal, que esto es lo que antiguamente en el cristianismo primitivo se llamaba como iglesia católica, que no quiere decir católico romana con el Papa como cabeza en Roma y toda esta cosa. Eso hoy en día lo llamamos iglesia católica romana. Pero católico significa universal, ¿vale? Entonces está la iglesia universal y la iglesia local. ¿De qué cosas estamos hablando? La iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Por ejemplo, vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Dice a partir del versículo 19, Efesios capítulo 1. Dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo hombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escucha. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cuál es esta iglesia que dice aquí que es el cuerpo de Cristo y que dice aquí que a él lo dio por cabeza a la iglesia? ¿Cuál es esta iglesia? ¿Cuál es la iglesia que es el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3 de este mismo libro, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como os escribí brevemente, en la vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es este cuerpo del que habla? En el que se han unido los gentiles y los judíos. ¿Cuál es este cuerpo del cual es Cristo la cabeza? ¿Cuál es este cuerpo? ¿Es la iglesia esta que se reúne en Alcalá de Henares? ¿La iglesia evangélica bautista de Alcalá de Henares? ¿Está hablando de eso? No está hablando de eso. Está hablando de la iglesia universal. La iglesia universal es la que comenzó en Pentecostés y continúa hasta hoy en día. Miembros de esta iglesia universal son Pedro, Pablo, Cipriano de Cartago, Lutero. ¿Entendéis? Miembros de esta iglesia universal son una persona en Alcalá de Henares, como puedes ser tú, si has confiado en Cristo, así como un creyente que esté sufriendo persecución, por el cual oramos todos los miércoles en Corea del Norte. Él también es miembro de esta iglesia. Entonces esta iglesia se llama la iglesia invisible, porque no sabemos exactamente, no conocemos quién sí y quién no. Esto es algo quien ha confiado en Cristo. Entonces, ¿hay salvación fuera de la iglesia? No hay salvación fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes automáticamente son incluidos dentro de la iglesia. Y vamos a ver luego en 1 Corintios 12 un poco más acerca de esto. Pero no hay salvación fuera de la iglesia universal, porque todos los creyentes, en el momento en el que creen, el Espíritu Santo les incluye dentro de la iglesia universal. No hay salvación fuera de la iglesia. No la hay, es verdad. Cipriano de Cartago tenía razón. Ahora, esta afirmación se puede malinterpretar diciendo que no hay salvación fuera de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Pues la iglesia local es la manera en la que la iglesia universal se hace visible. La iglesia universal es algo un poco difuso. No sabemos
No hay un lugar donde se reúne. Nunca ha habido una reunión de la Iglesia Universal, hasta el día de hoy. En el futuro lo habrá, cuando Cristo vuelva. Pero ahora mismo nunca ha habido una reunión de la Iglesia. De hecho, hay gente, miembros de la Iglesia, que ya han muerto, así que no podemos tener una reunión con ellos. A no ser que hagamos la de Saúl y la pitonisa de Endor, ¿no? Sin embargo, la Iglesia local sí que se reúne. Por ejemplo, Romanos 16... versículo 9, y hay un montón de versículos que podríamos citar, ¿vale? Esto es simplemente como un... versículo 5, perdón, Romanos 16, 5. Como un ejemplo, dice Pablo, saludad también a la iglesia que está en su casa. En casa de Priscila y Aquila, que habla en el versículo 3. Saludad a la iglesia que está en su casa. ¿Qué nos dice esto? Hay una iglesia, dice la iglesia, es decir, una iglesia en específico. No estamos hablando de la Iglesia Universal, estamos hablando de una iglesia en específico como una reunión, una congregación de creyentes que en un lugar geográfico concreto se reúnen y están juntos. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Esta iglesia es el sitio donde se reúnen? ¿Es esto una iglesia? No es una iglesia, al menos teológicamente. Sé que lo llamamos iglesia. Voy a la iglesia y no hay ningún problema en eso porque el español admite esa acepción de iglesia, ese significado de iglesia, ¿vale? Pero según la Biblia, esto no es una iglesia. Esto es un local donde se reúne la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Somos los que nos reunimos. De hecho, aquí está hablando de unos hermanos, una congregación, que se reunían no en una iglesia, no en una catedral, no en un local específico, sino en la casa de Priscila y Aquila, ¿vale? Y no había nada de especial en su casa. Quizá lo único especial que había, que igual era un poco más grande y podían meterse más personas. Es lo único, ¿vale? No hay nada mágico en este sitio. Este sitio no hay... que entramos aquí y somos más santos o algo por el estilo. No tiene nada que ver con eso. La iglesia somos nosotros, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? La iglesia universal no la vemos, pero la iglesia local sí. La iglesia local es la manifestación de la iglesia universal. Así que quizá la pregunta de todo esto es, ¿deberíamos vivir sin la iglesia local? ¿Es realmente necesario que estemos aquí, metidos? Ahora con todo esto del coronavirus, ¿no sería mejor que pusiéramos... Hay un montón de buenas predicaciones en YouTube, ¿eh? Y si pones un predicador que sea mejor que yo, y le das a play y estás en tu casa en el sofá, ¿así es como funciona? ¿Iglesia online? Vamos a ver 3 razones por las que, sí, la iglesia local no solamente es que sea valiosa, sino que es imprescindible para la vida cristiana. ¿Cuál es la primera de estas razones? La primera de estas razones está en nuestro ADN. La iglesia forma parte de nuestra identidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por ejemplo, los judíos se reunían los sábados, no los domingos. Lo sabéis, ¿verdad? Es por esto precisamente también que hay grupos como los adventistas o algunos otros grupos evangélicos que dicen que el día santo tiene que ser el sábado y que tenemos que estar el sábado cumpliendo como hacían los judíos y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, cuando Jesús vivía, había un grupo que se llamaba los fariseos, de los cuales hemos hablado bastante en el Evangelio de Mateo, que decían que hay que celebrarlo, pero vamos, a más no poder. Y de hecho criticaban a Jesús por sanar a gente los sábados, criticaban a los discípulos por coger trigo los sábados para comer, porque no se podía hacer nada los sábados, había que celebrarlo a rajatabla. Y Jesús fue muy duro con esto, ¿verdad? Jesús fue muy duro con alguien que quisiera decir, no, tienes que celebrar, tienes que estar en la casa del Señor, el día del Señor, porque es que esto es así, punto. Y si no, pierdes la salvación. Jesús estaba absolutamente en contra de esto. Absolutamente, y les criticó, pero vamos, con toda su fuerza. De hecho, fue su principal objetivo. Los fariseos, y una de las principales cosas, por estar tan obcecados con el sábado. Ahora, ¿dónde estaba Jesús los sábados? En las sinagogas, en el templo.
¿Quién puede ser la persona que menos necesite ir a la iglesia? O en el caso de Jesús, ir a la sinagoga. ¿Para qué quería Jesús ir a la iglesia? ¿Que iba el rabino a enseñarle algo a Jesús? ¿Algo nuevo? Pues claro que no. ¿Quién es la persona en toda la historia que menos necesita de la presencia, del ánimo de otras personas a su alrededor? Jesús. Tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía al Padre con él a muerte. Estaba exactamente donde el Padre quería que él estuviera. Si hay alguien que menos necesitaba a una congregación en toda la historia, ese Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Siempre estaba con su grupo. Él siempre vivía en una comunidad de fe. Si él, que es el que menos lo necesitaba, si él, que lo necesitaba infinitamente menos que nosotros, vivía en compañía, vivía su fe, no la vivía en solitario, sino que la vivía en compañía. Si Jesús, que es el que menos necesitaba ir a la iglesia, iba a la iglesia. Si Jesús, que es el que criticaba a los que decían que hay que ir a la iglesia a toda costa, iba a la iglesia. ¿Será que hay algo importante en ir a la iglesia, no? Quizá que a nosotros se nos está escapando. La cosa es que Jesús no quería que nosotros viviéramos nuestra fe en aislamiento. Una fe individualista es una fe que está muriendo. Una vida cristiana aislada es una vida cristiana que va de camino a la tumba. ¿Cómo nos diseñó Dios? Hemos estado hablando de capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la imagen que Dios ha puesto en nosotros, para entender un poco cuál es el valor que Dios nos ha dado. Y recordáis que cuando estábamos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Que estábamos diciendo que aquí hay un lenguaje plural, un lenguaje familiar, es una familia que dice, vamos a hacer a alguien para incluirlo en nuestra familia, en nuestra relación de amor, en esta relación de amor perfecto y eterno que hemos tenido. Vamos a hacer a alguien para que esté con nosotros dentro de esta relación con nosotros. Pero Dios hizo a Adán, Dios quería tener una relación con Adán, incluirlo en su familia, pero dice en el capítulo 2, versículo 18, cuando está contada la creación del hombre de otra manera, donde de hecho nos dice que primero Dios creó al hombre, a Adán. Dice en el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Yo me imagino en este momento Adán diciéndole a Dios, pero Señor, yo no estoy solo, estoy contigo. Tenemos una relación tú y yo. Tú me has creado para que tenga una relación contigo. No necesito nada más. Yo ya tengo a mi Diosito. Y Dios le dijo, no es bueno. No es bueno que tú estés solo. Voy a hacer a alguien más porque tú no tienes que estar solo. Y entonces es cuando Dios crea a Eva. Lo saca de la costilla de Adán. Vamos a dejar una cosa clara desde un principio. Dios no tiene ninguna intención de tener una relación privada contigo. Ninguna. Dios no quiere que vivas tu fe para ti. Eso es lo último que quiere Dios. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Dios quiere que acudamos a Él como nuestro Padre. Dios quiere que tengamos la máxima confianza en Él, que confiemos en Él, que descansemos en Él, que le obedezcamos, que le escuchemos por medio de su palabra. Sí,
Pero Dios no quiere que hagamos todo eso solos. Dios no quiere hijos sueltos, que sean llaneros solitarios por el mundo, a buscarse la vida, a buscarse las habichuelas. Así no funciona. Dios no nos ha creado así, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Debemos vivir nuestra fe con todas las de la ley, con toda nuestra fuerza, sí, pero no solos. Así no es como Dios nos ha hecho. Necesitamos a otros, a nuestro lado. Y cuando digo a otros, no digo solamente a Dios. Pero ¿no he dicho yo otras veces que solamente necesitamos a Cristo? Sí, solamente necesitamos a Cristo. Pero ¿a qué has desayunado hoy? ¿Por qué has desayunado si solo necesitas a Cristo? Necesitamos a Cristo, solamente necesitamos a Cristo, porque Él nos da las cosas que realmente necesitamos. Y algo que realmente necesitamos es su cuerpo, que Él nos lo ha dado para que nosotros vivamos dentro de la congregación como parte de la comunidad de la fe. ¿Entendéis? Como parte del pueblo de Dios. Dios es alguien que ha creado una comunidad, no ha creado individuos. Es verdad que la Biblia dice que no, o la Biblia específicamente no dice que el asistir a una iglesia determinada sea un requisito para la salvación. No lo dice en ningún sitio. No lo busquéis porque no lo dice. Buscarlo si queréis, pero no lo dice. Pero sí que, por ejemplo, Dios nos manda que nos reunamos. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10. Versículo 24 y 25, dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que este día se acerca. Luego volveremos sobre este versículo por otro tema, pero veis como Dios, por medio del escritor de Hebreos, dice, tenéis que congregaros. ¿Qué es otra manera de decir? Tenéis que ir a la iglesia. Esto es una orden de Dios. No dejéis de hacerlo, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque es que no podemos dormir el domingo por la mañana. ¿El por qué? Es una de las cosas que tenemos que pensar. Porque muchas veces las motivaciones que tenemos nos engañan. ¿Os acordáis que decíamos? El corazón es engañoso. Más que todas las cosas. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es una institución creada por el hombre. Es verdad que en nombre de la iglesia se han hecho muchas cosas que no estaban en el plan de Dios. La iglesia no es una ocurrencia de San Pablo o San Pedro. La iglesia es un invento de Dios que Él creó en el día de Pentecostés. Y Él creó para nuestro bien. Él lo creó porque no es bueno que estemos solos. A lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo el plan de Dios ha sido crear una comunidad de fe. ¿Qué es lo que vemos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo? Él salvó, Él rescató, Él redimió a un pueblo de esclavos y los convirtió en el pueblo del pacto de Dios. Dios no quiso salvar a Moisés. Dios no quiso salvar a Aarón o a Coré. Dios quiso salvar al pueblo, a la congregación, a la reunión, a todos. Y a través de ellos, atraer a todas las naciones hacia Dios. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Dios en Pentecostés inauguró, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, inauguró la iglesia universal, de lo que estábamos hablando. En ese momento comenzó la iglesia, el pueblo, la comunidad del pacto, del nuevo pacto. Pero no lo dejó sencillamente como algo difuso, una iglesia extendida por todo el mundo que vete tú a saber. Esta iglesia invisible
se materializa en una iglesia visible en las congregaciones individuales por todo el mundo. Y esto específicamente es lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 12. Dice en el versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es en el momento en el que confiamos en Cristo que el Espíritu Santo nos incluye en el cuerpo de Cristo. Somos parte de algo. Somos parte de un cuerpo, de la iglesia. Si tú has confiado en Cristo, no estás solo. Formas parte de un cuerpo. Esto es algo que Dios sigue haciendo. Cuando Jesús llamaba a la gente a seguirle, no llamaba a la gente sencillamente a que lo hicieran lo mejor que puedan con sus propias fuerzas. Él llamaba a que se integraran en un cuerpo, en una congregación, en un grupo, en un pueblo de fe. De hecho, es un ejercicio que si quieres puedes hacer, pero es complicado, no digo que no haya, pero es complicado encontrar textos en la Biblia que vayan dirigidos a un individuo. Normalmente es a grupos. Por ejemplo, si miramos a ver las cartas de Pablo, está Filemón, está Timoteo y Tito, ¿no? Y el resto son a congregaciones, a grupos. A congregaciones o grupos de congregaciones. Así que la iglesia forma parte de nuestro ADN. Debemos tenerla. Porque no es bueno que estemos solos. Pero no solamente forma parte de nuestro ADN, también es el lugar donde podemos crecer. La iglesia es el lugar donde podemos madurar. La iglesia es el lugar donde podemos vivir la vida cristiana, donde podemos dar pasos hacia Cristo. Es en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia local. Antes preguntábamos, ¿puedo yo ser cristiano sin ir a la iglesia? Y esta es un poco una pregunta engañosa. Por ejemplo, en lugar de estar aquí el domingo por la mañana, ¿puedo yo adorar a Dios si me quedo en la cama? Allí con los ojos abiertos adorando a Dios mirando al techo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo adorar a Dios en lugar de venir a la iglesia yendo a dar un paseo, a hacer una caminata? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo adorar a Dios mientras que juego un videojuego el domingo por la mañana? ¿Puedo hacerlo? Pues sí. Sí puedo hacerlo. Yo puedo adorar a Dios en cualquier momento, ¿no? Pero esa no es la pregunta. La pregunta ¿es esa la mejor manera? ¿Es mejor adorar a Dios mientras doy un paseo que adorar a Dios en compañía de mis hermanos, juntos como congregación? ¿Puedo yo aprender cosas de Dios si el domingo por la mañana me pongo una predicación de una iglesia que lo retransmite en directo? ¿Puedo yo aprender cosas de Dios? Claro que puedo aprender cosas de Dios. Ahora, ¿es mejor? Y más allá de todo eso, la gran pregunta: ¿por qué no voy a la iglesia? ¿Cuál es la motivación? ¿No me apetece? ¿Hay alguien que me cae mal? ¿Ese pastor no me gusta cómo habla? La pregunta más bien debería ser: ¿es la soledad la mejor manera de vivir la vida cristiana? Si tú te consideras cristiano, la mejor manera en la que puedes crecer tú solo leyendo la Biblia. Hasta cierto punto, en cierta manera, de determinada cosa, puedes aprender. Puedes apuntarte a un seminario online y puedes aprender algunas cosas. Es verdad, puedes hacerlo. ¿Pero es la soledad la mejor manera de vivir la vida cristiana? Y la respuesta bíblica es un rotundo y sonoro no.
No puedes. ¿Puedes ser salvo sin ir a la iglesia? Sí, porque gracias a Dios eso no depende de nosotros. ¿Puedes vivir tu vida cristiana? No. No puedes vivir. Puedes ser salvo, como dice Pablo, como por fuego, de la misma manera en la que alguien que se dedica a comer bollos todo el día y a beber whisky puede estar vivo. ¿Puede estar vivo alguien que se dedica a comer bollos y a beber whisky todo el día? ¿Puede estar vivo? Pues hasta cierto punto sí. Ahora, ¿qué vida tiene? Pues eso es otra pregunta. ¿Es la mejor manera? Desde luego que no. A todo esto, yo no estoy hablando de ir a cualquier iglesia, ¿vale? Porque entiendo que hay algunas iglesias que no son iglesias. Si tú, hay algunas personas aquí que nos visitan por primera vez, quizá estás yendo a otra iglesia. Si en tu iglesia hay algo que sea más importante que Cristo, pues quizá hay algo que debas hacer. Y no estoy diciendo que debas salir de la iglesia, pero sí quizá hablar con alguien o mirar a ver, buscar sabiduría. Porque hay iglesias que quizá llamamos iglesias, pero no deberían llamarse iglesia, sino es una iglesia que sigue la Biblia y una iglesia que apunta hacia Cristo. Pero debemos buscar una iglesia, y quizá a ti no te gusta esta iglesia, no hay ningún problema, pero busca una iglesia en la que se predica a Cristo. Busca una iglesia en la que se predica la palabra de Dios. Búscala, porque la necesitas. Es algo que necesitas. Y la iglesia no es beneficial, no es buena sencillamente porque es la iglesia. Es una de las razones, desde luego, y Dios ha creado la iglesia, y eso es una buena razón. Pero la iglesia es buena porque hay un grupo de hermanos que te pueden apoyar, que te pueden animar, que te aman, que te dan la mano cuando te caes. Pero más importante, la iglesia es buena por quién es la cabeza de la iglesia. Porque es Cristo el que está detrás de este negocio, ¿eh? No es Ricardo ni soy yo. Es Cristo el que está detrás de todo esto. Es Cristo el que está más interesado en que la iglesia sea la iglesia. Entonces, lo importante no es la iglesia en sí como nombre. La Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares sí es importante hasta cierto punto, pero desde luego que no es lo más importante del mundo. Ni nada por el estilo. Si no te gusta esta iglesia, pasa nada, vete a otra iglesia. Pero ve a una iglesia, a una buena iglesia, por favor. ¿Entiendes? Decía que veíamos antes en el libro de Hebreos, capítulo 10, leíamos el versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ahora quiero llamar la atención sobre la segunda parte de este versículo. Sino exhortándoos unos a otros, y más aún, viendo que el día se acerca. Necesitamos exhortar a otros, necesitamos ser exhortados. ¿Dónde puede ocurrir eso? ¿Viendo partido de fútbol? ¿Real Madrid-Barça? ¿Ahí vamos a recibir la exhortación que necesitamos para nuestra vida? No digo que esté mal ver un partido de fútbol, pero ahí no es donde vamos a recibir la exhortación. Es en la iglesia. La iglesia es el lugar donde, como dice 1 Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Dónde es el lugar donde nos podemos amar unos a otros? ¡En la iglesia! Aquí no está hablando de amar al vecino. No está hablando de amar a tu madre o a tu padre que no conoce a Cristo. Aquí está hablando a una iglesia y está hablando de amarnos unos a otros dentro de la iglesia. De hecho, muchas veces nos conformamos o nos quedamos solamente con la cosa de que hay que amar a los enemigos, hay que amar a otros, hay que amar a los de afuera, pero en lo que hace más énfasis la Biblia es en que hay que amar a los hermanos. ¿Y dónde vamos a amar a los hermanos? Pues en la iglesia. Y en la iglesia, de nuevo, no estoy diciendo aquí en este local. Estoy diciendo dentro de la comunidad, dentro de la congregación, dentro del grupo que somos nosotros. Amarnos unos a otros. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos unos a otros cada día. ¿Dónde nos exhortamos unos a otros? En la iglesia. Hebreos 10:24.
el versículo anterior del que hemos visto ahora. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo puedo yo estimular a otro al amor, a un hermano al amor y a las buenas obras? ¿Haciendo una videollamada por WhatsApp a un hermano que vive en Caracas? Pues puedo hacerlo, pero ese no es el lugar natural donde hacerlo. ¿Cuál es el lugar natural? Pues la iglesia. ¿Cuál es la manera en la que dice Jesús que la gente de afuera puede saber que somos su pueblo? Si nos amamos unos a otros. No estoy diciendo que no tengamos que amar a los de afuera, pero sí estoy diciendo que Jesús dice que debemos amar a los de adentro. ¿Vale? Y entonces, los de afuera verán. No que si amamos a los de afuera verán. Y amad a los de afuera, por favor. Pero ese no es lo importante. Lo importante aquí, lo que está enfatizando Jesús, y lo que está enfatizando Pablo y el autor de Hebreos, es que debemos amar dentro de la iglesia. Es el lugar natural donde amarnos unos a otros. En Colosenses 3:14 dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el amor lo que puede mantener esta iglesia unida. Y es de esa manera que la gente de afuera puede saber que somos realmente el pueblo de Dios. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. ¿Dónde nos servimos unos a otros? En la iglesia. Dice Romanos 15:14, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestaros los unos a los otros. ¿Dónde podemos ser amonestados? Con amor. Si yo estoy confundido, ¿cuál es el lugar en el que alguien puede venir y decirme, oye, Miguel Ángel, esto que estás haciendo no es así? Pues en la iglesia. ¿En el bar va a venir alguien a decirme que lo estoy haciendo mal? Pues claro que no, me van a venir a dar palmadas en la espalda. Y si me va a venir a decir algo que estoy haciendo mal, probablemente será algo que realmente estoy haciendo bien. Así que es en la iglesia, dice Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándoos preferencia unos a otros. ¿Cuál es el lugar en el que podemos honrar a nuestros hermanos tal y como manda Dios por medio del apóstol Pablo? En la iglesia podemos honrar a los hermanos, dar preferencia los unos a los otros, dar más importancia a las necesidades que tienen otros que a las necesidades que tengo yo. Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Dónde podemos ser amables, misericordiosos? ¿Dónde podemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo? ¡En la iglesia! Y una y otra vez, ¿entendéis? Aquí hay un montón de mandamientos y virtudes. Aquí hay un montón de cosas, beneficios que nosotros podemos recibir, que no los recibiremos, que no obedeceremos los mandamientos de Dios, que no creceremos en todas estas virtudes y en todas estas cosas que Dios nos dice que crezcamos conforme a la medida de Cristo, si no estamos en la iglesia. ¿Veis? ¿Es necesaria la iglesia para la vida cristiana? Sí. Es imprescindible. Y de nuevo, estoy hablando de la iglesia local, no de la iglesia universal. La iglesia es un cuerpo. Lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así que cada uno somos miembros de este mismo cuerpo. Los miembros no solamente tienen que estar ahí, los miembros también tienen que funcionar como miembros. ¿De qué me sirve que yo tenga este brazo? Sí, tengo el brazo, pero no hace nada. ¿De qué me sirve? Pues es un estorbo. Tenemos que funcionar como miembros. ¿Cómo tenemos que funcionar como miembros? Dice en 1 Corintios, capítulo 12, hemos estado antes ahí, dice el versículo 14, a partir del 14, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Debemos ser miembros y como tal, no somos iguales todos. A cada uno Dios le ha dado unas virtudes, unas capacidades, unos dones. Y como tal tenemos que funcionar. Así que ¿cómo podemos ser parte del cuerpo? Pues lo primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una iglesia? Lo primero que hay que hacer en la iglesia es estar. ¿Entendéis? Hay gente que quiere hacer un montón de cosas y nunca está. Pues no tiene ningún sentido. Lo primero que hay que hacer es estar. Ahora, ¿es lo único? ¿Esta iglesia es como un cine que venimos al espectáculo? Para nada. Digo lo primero, pero no es lo único. Lo siguiente que hay que hacer es aprender acerca de Dios, involucrarte, para involucrarte en un ministerio. Muchas veces vemos un poco la iglesia como en un sentido consumista, ¿no? En un sentido como que me voy de compras. Entonces, yo voy a ver qué iglesia es la que me viene mejor. Igual que voy a ver cuál es el vestido que mejor me pega, ¿no? Voy a esta iglesia, pues esta iglesia no me gusta como es la alabanza. Quita para ahí. Voy a otra iglesia, el pastor ha dicho alguna cosilla que no me satisface. Esta es muy aburrida, esta es de abuelos. Esta es muy de jóvenes, a mí no me venga. Esta, todos son niños, hacen mucho ruido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy como mirando a ver, como que voy de compras a ver cuál es la iglesia en la que me da. Porque aquí el importante soy yo, y recordáis la paparrucha esta de porque yo lo valgo, el evangelio L'Oreal, porque yo merezco la iglesia que me tiene que satisfacer. Pero así no es como funciona la iglesia. La iglesia es un sitio donde damos. La iglesia es un sitio donde servimos. ¿En la iglesia recibimos? Pues claro que sí. ¿En la iglesia aprendemos? Pues claro que sí. Pero ¿cuál debe ser nuestra motivación en la iglesia? La de dar. ¿Entiendes? Recibimos para dar y nunca vas a alcanzar madurez si no estás viviendo tu vida cristiana en la iglesia. Hemos estado viendo un montón de ejemplos para esto. Para terminar, es en la iglesia donde cumplimos nuestro propósito. Está en nuestro ADN. Es para lo que nacimos, en un sentido. Es donde crecemos, pero es donde vamos a cumplir nuestro gran propósito, el objetivo que Dios tiene para nosotros. ¿Y dónde podemos ver cuál es el objetivo? Pues vamos a Mateo capítulo 28. La gran comisión. Mateo capítulo 28, vamos a ver a partir del versículo 20. A partir del versículo 18, perdón. Dice: y acercándose Jesús, les habló diciendo, las últimas palabras de Jesús a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Archiconocidas estas palabras de Jesús, ¿verdad? ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablando a Pedro? ¿Estaba hablando a Mateo? ¿Estaba hablando a Juan? ¿A Jacobo? ¿A quién estaba hablando? A todos los discípulos. Estaba hablando al grupo. Estaba hablando al germen de lo que unos días después se convertiría en la iglesia. ¿Entendéis? Estaba hablando al grupo, no estaba hablando a individuos. De hecho, Jesús les habla en plural: id y haced discípulos. Jesús se lo mandó como
un grupo, como una comunidad. El alcanzar el mundo, el evangelizar a la gente, no es un mandamiento que Dios le mande a los individuos. No es algo como de gratificación personal, de decir, uy, mira, conmigo se ha convertido 20 y contigo solo 12. Que yo soy mejor cristiano que tú. No tiene nada que ver con eso. El ir, el hacer discípulos, el que el mundo conozca a Cristo, no es una tarea de, yo qué sé, Billy Graham o de Juan Blake. Gigantes de gente que ha predicado muy bien y tal, cosas por el estilo. Y los dos están con el Señor, Dios les ha bendecido, no tengo grandes problemas. Pero, ¿cuál es el plan de Cristo? El plan de Cristo es que sea la iglesia. Es que sea la congregación. De hecho, si nos paramos un poco a pensar, Jesús implícitamente requiere que exista la iglesia para que se cumpla esto. ¿Por qué? Jesús dice, id, haced discípulos. Vale, hasta ahí todo bien. Haced discípulos de los discípulos de Cristo para que en última instancia sean discípulos de Cristo. Muy bien. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. ¿Qué es el bautismo? Lo hemos estado hablando muchas veces. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una identificación con un grupo de creyentes que siguen a Cristo. El bautismo en un sentido de decir, yo soy de estos. Para eso, tiene que haber un grupo de estos a los que decir, yo soy de estos. ¿Entendéis? Si no existe la iglesia, el bautismo tiene poco sentido. ¿Con quién te vas a identificar? De hecho, el bautismo es algo que está intrínsecamente, orgánicamente relacionado con la iglesia. Esa es una de las razones por las que esta es una iglesia bautista. Pero también no solamente es el bautismo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Por qué digo esto? Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, habla de Jesús, versículo 11, dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando, enseñándoles todas las cosas. Aquí está. ¿Cómo enseñan? Por medio de estos regalos que Dios ha dado a la iglesia, en forma de personas que instruyen, que dan herramientas necesarias a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Es también dentro de la iglesia donde se cumple esto de enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Si sacamos el evangelismo de la iglesia, lo estamos sacando de su contexto apropiado, de su contexto más fructífero, del lugar donde puede realmente echar raíces. Así que es necesario que tengamos una relación personal con Dios. Es absolutamente necesario que leamos nuestras Biblias. Es necesario que oremos a nuestro Padre. Es necesario que obedezcamos a Dios, intentemos cambiar en las cosas que Dios nos muestra de nuestra propia vida. Pero también es necesario, y no menos necesario, que podamos tener una relación comunitaria, una relación corporal con Dios, con nuestro Padre. Es necesario que los hermanos nos unamos. Por ejemplo, vemos en la iglesia primitiva, dice en Hechos capítulo 2, justo cuando arrancó la iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 42. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Cuando dice que se dedicaban continuamente, literalmente es como que se apegaban, se abrazaban. Eso era lo que era su vida. ¿Qué es lo que hacían? Enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento de pan y la oración. Todas y cada una de estas cosas, a lo que ellos se dedicaban, era algo que hacían como iglesia, en la iglesia. Y esto es algo que nosotros debemos hacer
con la iglesia y en la iglesia. Aquí hay algo por lo que vivir. Por ejemplo, enseñanza de los apóstoles. Pues estamos aprendiendo la enseñanza de los apóstoles. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Las palabras que Dios les dio a los apóstoles, que ellos escribieron para nosotros, bajo la tutela del Espíritu Santo, y nosotros podemos aprenderlo juntos en las predicaciones, en los estudios bíblicos. La comunión. ¿Cuál es la comunión? ¿Hay que hacer algo sumamente especial para tener comunión? ¿Cuál es la comunión? Estar juntos. Gloria a Dios que ha pasado el coronavirus. Estamos juntos. A veces veo en el Facebook y tal, de cosas de iglesias que pone iglesia online y te pone ahí el enlace para ver la iglesia online. Eso es lo que se llama un oxímoron. Es una contradicción en sí misma. Si es iglesia, no es online. Y si es online, no es iglesia. Porque la iglesia requiere que estemos juntos. Y punto. Y tenemos que estar juntos. Estar juntos, no solamente aquí estar juntos, también estar en los eventos que hacemos para estar juntos. Ahora hemos pasado un verano sumamente caluroso, pero vamos a volver a hacer cosas para volver a estar juntos. Y tomamos café todos los domingos juntos. Pero no solamente eso, tener relación unos con otros. Me encanta cuando veo que quedáis una familia con otra de la iglesia y que sois amigos y que estáis juntos, que salís a tomar algo, a dar un paseo. Así es como funciona. Tenemos que ser amigos de nuestros hermanos de la iglesia. ¿Esto quiere decir que no podemos tener amigos fuera de la iglesia? ¿Esto tiene que ser como una secta? Que estamos aquí cerrados y no hables con nadie más, no sea que te convenza de que te estamos comiendo el coco. No, de hecho, el cristianismo es una antisecta. Porque, sal y ten todos los amigos del mundo. Que conoce a mucha gente para que mucha gente pueda llegar a conocer a Cristo. Pero es importante que tengas amigos en la iglesia, amigos que te apoyen, que te puedan dar buenos consejos, tener amistades, buenas amistades cristianas. El partimiento del pan, una vez al mes hacemos el partimiento del pan, pero el partimiento del pan no es yo creo que no está sencillamente hablando de partir el pan, está hablando de conmemorar, de recordar a Cristo. Y nosotros eso aquí lo hacemos todos los domingos, porque cantamos juntos a nuestro Señor. ¿Puedes tú cantar a Cristo mientras haces la comida? ¿Mientras pasas el aspirador? Pues claro que sí, hombre. Y puedes adorar a Dios y puede ser bellísimo. Ahora, no tiene nada que ver. Porque aquí podemos cantar juntos. Podemos recordar a Cristo juntos. Y en ese sentido, nosotros tenemos un gran privilegio. Es que tenemos aquí dos músicos, como son Emily y como es Marcos, a los que seguir. Podemos seguirlos y no cantar, yo estoy en la ducha y puedo cantar como quiera, inventarme la letra si quiero, pero podemos tener a alguien a quien seguir, así que sigámoslos. Hay canciones que yo me sé de otra manera, es verdad, traducciones del inglés que yo me sé de otra manera, o que empieza a cantar antes y yo me lo sé de otra manera, pues yo lo canto en la ducha como yo quiera, pero aquí seguimos a Emily, seguimos a Marcos, porque vamos a cantar como un cuerpo, porque vamos a cantar juntos. Oración, tenemos la oración los miércoles, podemos estar orando juntos como cuerpo, tenemos el privilegio de poder orar juntos aquí en las reuniones, cuando estamos orando para presentar la reunión, para empezar el culto o alguna cosa por el estilo. Si estamos orando juntos, vamos a orar juntos. ¿Qué quiero decir? Pues que si está orando Emily, o está orando Ricardo, o está orando Araceli, pues vamos a estar concentrándonos en lo que está diciendo y decir amén a eso, porque lo hemos escuchado. Si yo estoy mientras orando diciendo mis cosas, no me estoy enterando de lo que está diciendo, no puedo decir amén. ¿Amén a qué? Igual se está acordando de mi madre, yo qué sé. ¿Amén a qué? Tenemos que estar concentrados en lo que está orando la persona. Formar parte de una iglesia. Domingo pasado hubo un hermano que me dijo que quería bautizarse en la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quizá tú has confiado en Cristo y nunca te has bautizado. Ese podría ser la mejor decisión que podrías tomar. Habla conmigo para bautizarte. Quizá has sido bautizado y estás aquí, quieres formar parte de esta iglesia, pues habla conmigo.
este mes que viene probablemente vamos a tener una reunión de iglesia y podemos aceptarte, que es el protocolo que tenemos, para que formes oficialmente parte de esta iglesia. Pero vamos a tomar pasos para dar valor a la iglesia, para ser parte de la iglesia, para incluirnos dentro de una congregación que de verdad necesitamos. Hay estudios que se han hecho entre los veteranos de la guerra que volvieron a la guerra de Afganistán, en Estados Unidos, los que volvieron. Y estos estudios han revelado que un gran número de estos veteranos tienen graves problemas mentales, sociales, adicciones, pensamientos de suicidio, depresiones. ¿Por qué? Porque les gusta la guerra y les gusta la adrenalina. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes por qué? Porque necesitan pertenecer a un pelotón. Porque echan de menos el compañerismo, la camaradería, el estar juntos, el decir, hay alguien que me cubre las espaldas con su propia vida y estamos juntos en esto, tenemos un objetivo y vamos a ello a muerte, porque estamos juntos, porque somos hermanos en las armas y vamos a ello y yo puedo confiar ciegamente en ellos. Eso es la iglesia. Y jamás podremos ser buenos cristianos si no tenemos este pelotón al que pertenecer. Y decir, estamos juntos en esto hasta la muerte. Esto es precisamente lo que estábamos cantando hoy en la canción de Únenos, Señor, en esta visión. Esto es precisamente, estamos juntos, somos un pelotón. Todos los que hemos confiado en Cristo somos un pelotón que podemos estar juntos a muerte, cubrirnos las espaldas, levantarnos cuando nos caemos, animarnos y juntos seguir a nuestro jefe, a nuestra cabeza, a Jesucristo, para conquistar nuestra tierra para Él, para poder crecer conforme a la medida de Él. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu bondad, gracias por tu iglesia, gracias por darnos un regalo tan precioso, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a apreciarlo, que tú nos ayudes a involucrarnos más, a amar tu iglesia, a darnos a tu iglesia, a querer crecer conforme a la medida de Cristo. Y especialmente te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Que en el día de hoy sea el día que ellos clamen para que puedan tener una salvación preciosa como la que Dios da, para que puedan ser incluidos por medio del Espíritu Santo en la iglesia y para que puedan tener un grupo de fe al que pertenecer, que vele por ellos y que ellos velen por ellos también. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.